Japón siempre ha sido caracterizado, como toda cultura de Oriente, por sus costumbres, por su diferencia ante Occidente. Y es que Japón ha sido prueba absoluta de que las capacidades de mantener sus tradiciones y culturas son algo muy importante y muy característico de la cultura oriental. Su dinastía de emperadores es la más vieja y más vigente hasta la fecha. Estos fueron más o menos encontrados e historiados como en el 660 a.C. hasta la actualidad, lo que es un ejemplo absoluto de que Japón mantiene su tradición y cultura de una forma que en casi ningún país de Occidente podría hacer. Cuando se dan los conflictos bélicos del siglo XX, Japón tiene problemas de dualidades. Cuando pierde la Segunda Guerra Mundial, fue dominado militarmente e ideológicamente por Estados Unidos. Estados Unidos se impuso en Japón sin convenios con los demás países victoriosos para tratar de poner y cambiar de la raíz a Japón. Es por esto que en Japón, después de perder la Segunda Guerra Mundial, se inició un proceso de aprender y entender y cambiar con la cultura de Occidente y basada en los ideales de Estados Unidos. Es por esto que se empieza el proceso de una nueva constitución y se intenta garantizar que Japón fuese un país de derecha, fuese un país capitalista dentro del mundo oriental. Con la primera constitución presentada por los japoneses, Estados Unidos no queda muy satisfecho y la rechaza. Japón entonces inicia otro proceso para crear una segunda constitución, la cual presentar frente a Estados Unidos, y con esta segunda constitución permite pasar de las tradiciones y la dualidad de Japón a una simple ideología capitalista en donde la meritocracia y la individualidad se vuelven absolutos dentro de todo el sistema japonés. Es por esto que Japón desde 1960 empieza un crecimiento económico inigualable y absolutamente ejemplar para el resto de países. Desde 1960 hasta 1990, Japón creció su PIB de formas exorbitantes, llegando a veces hasta alcanzar crecimientos económicos del 10%. Sin embargo, y con la llegada de 1990, algunos problemas económicos mundiales hicieron que Japón tomara decisiones no muy buenas que consiguieron parar en seco la economía de Japón. Desde 1990 hasta 2020, el PIB de Japón se mantiene en 5 billones de dólares americanos, lo que significa que Japón no ha tenido crecimiento económico hace mucho tiempo. Este crecimiento económico no solo se ha dado por las capacidades y por la nueva ideología que tiene Japón de explotar sus sistemas capitalistas, sino también por el mismo perfil psicológico de la persona y la familia oriental. Y es que, según una psicóloga de una universidad de México llamada Zaina Esquivel, habla acerca de que la visión del Oriente frente a muchas cosas que en Occidente pueden ser catastróficas, son más bien positivas. Es decir, el hombre japonés trata y busca siempre de ver qué puede hacer en vez de quedarse en lo que ya pasó. Siempre trata de ir más allá, de buscar la forma de avanzar, lo cual es quizás una de las características más importantes que ha hecho que Japón tenga uno de los crecimientos económicos más inigualables de toda la historia. Japón entonces, y gracias a su crecimiento económico, se puede involucrar y se podría estar hablando mundialmente de un crecimiento en el cuarto renglón de la economía, que se basa en el desarrollo y en la innovación de tecnologías. En los demás renglones sigue siendo muy fuerte y por esto es potencia. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, del primer renglón, no se podría estar hablando de un crecimiento tan vasto como en el que se da en el cuarto renglón, que sería en el de la tecnología, debido a que su magnitud como nación es bastante pequeña en comparación de muchas otras.
y es por esto que las exportaciones y capacidad agrícola y de sector primario es muy baja a comparación de lo que otros países podrían conseguir. Sin embargo, y por esto es que muchas de las capacidades y de progresos que ha tenido Japón no solo están basadas en sus sistemas, sino también en sus personas, porque Japón se sigue manteniendo en los primeros puestos en exportación agrícola, lo cual es absolutamente impresionante para ser una isla que a comparación de otros países es bastante pequeña. Mientras que si hablamos del renglón cuarto de la economía, se podría decir maravillas acerca de todo lo que consigue Japón en el año, es decir, sus empresas como Mitsubishi, Yamaha, Sony, son algunas de las muchas que año tras año generan innovación y crecimiento e investigación en ámbitos tecnológicos de todo tipo. Lo cual es impresionante porque gracias a muchas de estas empresas, muchas de las cosas que se usan en Occidente son básicamente de Oriente. Gracias a entender y a saber estudiar sus problemáticas y su propia sociedad, han podido determinar que, siendo una isla tan pequeña, la explotación del sector primario para obtener materias primas es tan corta a comparación de lo que pueden conseguir otros países que para Japón los tratados de libre comercio son sumamente importantes. Es por esto que se mantienen dentro de los mejores países o de los países con mejores tratados de libre comercio del mundo, porque para ellos es sumamente importante tratar de mantener buenas relaciones que les permitan importar productos para seguir manteniendo su progreso e innovación tecnológica. Sin embargo, se podría estar proponiendo para generar el avance de este país, ya que lleva estancado tantos años, un sistema quizás un poco más extremista, pero que podría funcionar muy bien, que sería un plan de expansión nacional que estaría basado en conseguir territorios más cercas a la tierra, más cercas a los continentes, más cercas a China, por ejemplo, en donde las importaciones y la explotación del sector primario sean un poco más viables. Además de esto, se podría estar hablando para solucionar problemas como la vejez que hay en este país, siendo de los países más viejos del mundo, un sistema de privatización social del sistema de salud y que solo se permitiera recibir apoyos médicos por aquellos que puedan llegar a pagar estos sistemas y estos servicios. Con esto, y por efectos secundarios, muchas de las personas que son viejas no podrían llegar a pagarlo y se reduciría entonces la vejez en el país, aumentando obviamente las tasas de mortalidad sin llegar a ser demasiado descontrolado. Además, los sistemas de salud se volverían muchísimo mejores y las pensiones se reducirían en gran cantidad. Sería esto quizás lo que le permitiría a Japón avanzar y empezar a tener un crecimiento económico mayor. Y es que han solucionado problemas macros de cosas como las exportaciones, pero cosas micros y nacionales como su problema con la vejez y problemas con las pensiones han hecho que quizás gran parte de un poco el crecimiento que se pierde año tras año sea posible recuperarlo. Gracias.